Buen día, ¿cómo les va? 21 de junio, ayer fue el Día de la Patria, hoy también, mañana también, el domingo también, y así sucesivamente. El Día de la Patria son los 365 días del año. Es como un poco el Día del Padre. Se festeja una vez por año, pero al padre hay que honrarlo todos los días, o a la madre. Pero bueno, eh, dicho esto, vamos a los bifes. Cuando vos estás sometido a hacer una administración de títulos, es decir, tu estrategia estratégica comunicacional como gobierno, como administración, son los títulos. Te tenés que asegurar que los títulos siempre sean buenos. Si tu estrategia es decir, mira, estamos en el medio de un bolonqui fenomenal, no hace falta que digas lo heredamos, porque todo el mundo te va a decir, sí, sí, lo heredaste, pero las, eh, las prácticas, las actitudes, las políticas, las decisiones que tomaste desde hace 6 meses a esta parte no han mejorado el conflicto, sino lo han empeorado. Yo siempre hago la comparación, porque es el terreno que conozco, de la montaña y el gobierno. Vos cuando estás en la montaña en solitario, tomás decisiones cada 10 segundos. Y en esas decisiones que tomás cada 10 segundos te puede ir la vida. Por lo tanto, la montaña no te da posibilidades de, uy, me equivoqué, voy a volver a intentarlo. Uy, me equivoqué, voy a echar a tal funcionario. Yo no puedo, una vez que me caí, ir a Anita ir a Mountain a quejarse de que la soga que me dieron no era lo suficientemente resistente o que los clavos se movieron porque acá la piedra es blanda. Con los gobiernos pasa lo mismo, chicos y chicas. Ayer la escuché a Carrió y compartí el mensaje de Carrió porque me parece que o nos estamos haciendo los dos muy viejos o repetimos lo mismo uno del otro. Porque en el fondo, ¿qué dice Lilita? Lilita dice que este es un gobierno de gente guaranga, de violentos, de odiadores profesionales, de que ha captado de la sociedad a sus pares. En Argentina siempre hubo violentos y groseros, porque si no, no hubiera habido barros bravas. Si no, las manifestaciones serían como en Francia o en Washington con un cartel. Bueno, en Francia no, porque cuando se enojan los franceses rompen un montón de cosas, pero hay cosas que no se tocan. Los inválidos, las Tullerías, el arco de triunfo, la, la Tour Eiffel. Muy bien. Hasta en eso la ultra francesa sabe cuáles son sus límites. Pero en Estados Unidos van con carteles. Muy bien. Por lo tanto, coincidir con Carrió no me sorprende. Cuando dice que este es un gobierno de gente guaranga, de gente ignorante, porque cuando vos sos una persona con una mediana cultura, no una cosa así, wow, una mediana cultura, te das cuenta de que estos problemas que nosotros estamos viviendo ya alguien los ha vivido antes y que han salido de esos problemas. ¿Y cómo salieron de esos problemas? Escuchando al otro, dialogando. El único que no dialogó fue Leónidas en las Termópilas, pero él no fue a las Termópilas a dialogar, fue a ganar tiempo, fue a parar a Jerjes para ganar tiempo,
para que los atenienses podían mover el culo y su flota. Que sí tengo que acá hacer un homenaje a Lilita Carrió, que ha vuelto al ejercicio profesional porque con su jubilación le pasa lo mismo que con la mía. No nos alcanza para vivir. Yo tengo ahorros. Yo supongo que ella también. Pero ninguno de los dos hemos vivido de la política. Por eso cuando nos miramos nos reímos. Hoy leí un tuit de alguien que no tengo por qué no respetar, que dice, hace una interpretación bastante absurda del resultorio de la doctora María Romilda Servini Cubría, a la cual tengo el enorme honor de conocer hace casi 40 años. Porque este señor cada 2 años, en las internas del radicalismo, en las elecciones generales, en algún momento yo tenía que sentarme a discutir con la doctora María Romilda Servini de Cubría. Y lo que yo siempre reconocí en ella son dos características, dos cosas. No se puede hacer bromas como hago yo habitualmente, y te estás enfrentando con alguien que sabe mucho de derecho, pero mucho. Cuando digo mucho, es mucho. Entonces tenés que estar a la altura. Y cuando vas a hablar con Servini de Cubría tenés que estudiar. El resolutorio de María Romilda Servini de Cubría, que echa por tierra las intenciones de Stornelli, es impecable desde el punto de vista jurídico. Y yo les voy a recordar una cosa. Cuando el gobierno de la Alianza había desaparecido porque Fernando había renunciado, el Chacho Álvarez había escapado antes, luego de los negocios de Flamarique y Labanelco, digámoslo todo, la que paró los excesos de la policía en la Plaza de Mayo, en la Avenida de Mayo, fue María Romilda Servini de Cubría, que sus dos primeros actos procesales fue mandar a detener al jefe de policía y mandar a detener a Arturo Matov, que yo no sé por qué sigue libre, que era el secretario de Seguridad. Es decir, se puso en jueza, voy a proteger a la sociedad de estos tipos que se han vuelto locos. Los diputados de la oposición, porque no son todos K, lamento decirles, los diputados de la oposición que se presentaron en el juzgado de María Romilda Servini de Cubría a demandar, a denunciar a Patricia Bullrich por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por agresión agravada, porque en ningún momento el Congreso corrió riesgos. Y yo leí parte del escrito. El promedio de edad de los 7, 8 diputados nacionales que presentaron la demanda ante la Justicia Federal, el promedio son 65 años. Y no caminaban por la vereda, porque hay mucha gente que ahora se le ocurrió que hay que caminar por la vereda, porque las veredas del Congreso y las de enfrente del Congreso y las del Congreso propiamente dicha, estaban valladas desde la noche anterior. Que si el corte de las calles de Entre Ríos, de Rivadavia, de Avenida de Mayo, en realidad lo realizó la policía. Y las órdenes de reprimir a estos diputados la dio la señora Patricia Bullrich. Tendrá que explicárselo a la justicia. Yo no abro juicio de valor. Tendrá que explicar ella a la justicia, a un juez federal, con este antecedente de que la jueza Servini de Cubría no encontró delito. Es decir, vos no podés acusar de sedición, de terrorismo, de actos de terrorismo, a un tipo cuya única arma que tenía para realizar tamaña situación eran 2 docenas de chorizos.
o documentos o un celular. No había armas, no había elementos que nos hicieran pensar que la intención final, la conducta final de los detenidos iba a ser intentar romper el orden constitucional. Porque esta fue la noticia, la tapa, el titular, con lo que gobierna esta administración, con titulares que duran lo que dura este titular. 16 detenidos, 11 liberados. Los otros 5, si no son liberados hoy, serán liberados mañana. Ninguno tenía armas, ninguno tenía nada. Y qué casualidad del peritaje que por sí hizo la Policía Federal sin que nadie se lo pidiera. Estos muchachos no aparecen. Cazaron, como decíamos en los 70, cazaron al Gil que caminaba solo. Pero saber que estamos en un Estado de Derecho y que un juez le dice a un fiscal, volvé a leer el Código de Procedimientos, o deja de recibir órdenes de que no debes recibirlas. Una de estas dos cosas ocurrió. ¿Cuánto duró el espectáculo de los dichos de Milei, me quisieron derrocar? Ya está, ya pasó, ganó Argentina, le ganó a Canadá. Titulares. La Argentina no tiene cómo ayudar a Ucrania salvo en haciendo declaraciones diplomáticas. Es la única manera que puede ayudar a Ucrania. Porque Ucrania es un competidor nuestro en el mercado de los granos, salvo que nosotros le digamos a Ucrania, vamos a cubrir aquellos países que vos no pudiste exportar y más adelante vemos. Pero para eso tenés que tener dólares, porque vos al dueño del campo que vende el trigo, el maíz, la cebada, le tenés que pagar. La Argentina no tiene dinero como para tener este gesto de buena voluntad. Yo te cubro los mercados para que vos puedas cobrar, hacerte de dólares, y después arreglamos. Esto Argentina no lo puede hacer. Intervenir militarmente tampoco. Si por ahí leí que Petri decía, tenemos 5 superetendar que compró Macri, que están embalados, se los mandamos, le complicás la existencia. Si los ucranianos quisieran superetendar, Francia, que hace cualquier cosa para ayudar, le hubiera dado solo superetendar 708, que es lo último que hay en el mercado. No, le van a dar los 16, que ya tienen media vida. Todos los aviones que va a recibir, por supuesto con la aviónica nueva, con certificado de calidad, pues los americanos son muy prolijos, los dinamarqueses son muy prolijos, pero ya combatieron en la tormenta del desierto, por ejemplo. Son aviones que tienen 30 años. Claro, esa calidad de aviones están en media vida. Muy bien. Títulos sobre actuación. Vamos a ayudar. Rusia ya nos advirtió, no rompamos una relación que es histórica, que nos convino siempre a los dos. Eh, Fue el único país del mundo que nos ayudó en Malvinas. Yo no soy prorruso, yo creo que esto lo empezó Rusia y lo tiene que terminar el mundo. Y debemos volver a las fronteras anteriores al 2014, es decir, Crimea debe volver a ser territorio ucraniano y el Donbass también. Es decir, mi posición ya la he escrito en el año 2014. Muy bien. Por lo tanto, lo de Rusia, vamos a ayudar a Ucrania, qué sé yo, no, porque se quieren alinear como hizo Menem, que mandó 2 barcos.
Nos costaron carísimos esos dos barcos, pero ni siquiera eran barcos de guerra, eran barcos de asistencia. Muy bien. Ayer Puyaro, en un discurso que me pareció muy prolijo, muy respetuoso, le dijo al presidente, que iba ahí atrás de otro título: vamos a volver a reunirnos con los gobernadores para hacer otro, como no puede ser un pacto de mayo, será el pacto del 9 de julio, que es la próxima fecha patria. Ayer Puyaro le dijo: mire el interior, presidente, porque la capital no produce nada. Mire el interior, porque el interior se está empezando a enojar. Simultáneamente había cosas que los medios nacionales prolijamente no muestran, cosa que me da un profundo dolor. Había manifestaciones con miles de rosarinos que no estaban de acuerdo con que Javier Milei estuviera en el Monumento a la Bandera. Cuando le pasaba a Macri, los canales de televisión mostraban eso, mostraban las movilizaciones de UPCN, de ATE, de los gremios portuarios rosarinos. Ayer no mostraron eso. Bien por lo de Puyaro. Pero vivimos de títulos. En julio la inflación debe rebotar. De hecho, está rebotando de a poquito. ¿Por qué debe rebotar? Porque en julio se va a sentir la adecuación de los subsidios en AMBA. Porque todo pasa en AMBA. La adecuación de los subsidios en AMBA, esto va a tocar la inflación. Porque de algún lado hay que trasladar los mayores costos. Y no estamos en un momento, como decíamos el día miércoles, de que estamos vendiendo y hay cola para comprar. No, no, nada de eso. Acá ayer, 20 de junio, estaban los negocios abiertos. De hecho, compramos una escalera, esas que se levantan hasta 4 metros, para ir desde el segundo piso hasta el tanque, ese tipo de cosas. Compré una moladora, imagínense un abogado comprando una moladora. Absurdo. Pero bueno, compré una moladora. Todo abierto, porque la gente necesita, las empresas necesitan vender. Están liquidando stock, como dije el miércoles. Porque cuando te ponen el cartelito sin devolución, sin canje, es porque acá es muy normal que si vos compraste 20 ladreve, 20 azulejos de más, vas y lo devolves y te hacen una nota de crédito. Es un parte del comercio normal acá. Yo no sé cómo es en Buenos Aires, pues yo en Buenos Aires no compraba cosas en los corralones. ¿Mm? Que sí, la inflación en julio va a rebotar. Lamento decirlo, que va a rebotar. El FMI dijo hoy, está en la tapa de todos los diarios, lo que ustedes se enteraron por mí el día miércoles. La ventaja de hablar en otro idioma y leer en otro idioma. Termina con el cepo, al costo que sea, termina con el cepo. Vos tenés que tener una política social que te impide, que te evite tener un disgusto, para decirlo de alguna manera. Vos no podés largar a la gente a su destino, porque no te votaron para eso. Te pudieron haber votado 1000 tuiteros para eso. Tipos que son profesionales como yo, que son propietarios como yo, que no tienen problemas económicos como yo y que, como están en esta circunstancia extrañísima de la vida, pueden ponerse en terminemos con los impuestos y terminemos con el Estado que me obliga a pagar impuestos.
Es interesantísima la metamorfosis que se produce entre cucarachitas, porque uno conoce gente hace muchos años, entre cucarachitas que te pedían, que te sugerían que le invitaras a cenar. Y tipos que hoy tienen las mismas cucarachitas que se han convertido en cucarachas, porque han crecido, salen por las redes sociales a pedir más ajuste. Si hubieran ajustado en la época tuya, no vivirías, estarías muerto de hambre, te hubieras muerto de hambre. Ahí apareció un comunista radical, como me dicen ahora, y te invitó a comer, o te tiró un laburo. Tenía que decirlo. Se está investigando el ANSES porque parece que esta cosa del Ministerio de Capital Humano también se trasladó al ANSES. Porque el gobierno, no me cabe la menor duda que esta es una bajada de línea del gobierno, quiere títulos. Porque los tuiteros viven de los títulos. Nadie se acuerda de lo que yo escribí hace una semana, si no lo fijé. Bueno, ellos piensan como, este gobierno piensa como tuiteros. Entonces, echaron un montón de gente del ANSES y dicen que los volvieron a retomar con otro sistema contractual donde también interviene la Organización de Estados Iberoamericanos. Eso se llama peculado, como incumplimiento de deberes de funcionario público. Y estamos cerca de la estafa o de la malversación de caudales públicos, porque yo voy a tener que pagar una comisión del 6% a un tercero cuando puedo contratar directamente. Pregunta que se haría un alumno de primer año de Derecho Penal, imagínese un juez federal. Ahí sale un título de que los Macri, más allá de que han liberado a Calcaterra, yo no opino, no conozco el expediente específicamente de él. Él nunca se presentó como imputado colaborador, por lo tanto. Pero tengo entendido que el fiscal de casación va a apelar y esto terminará resolviendo la corte. Por eso es importante que... Es decir, esto es una señal para que los senadores que responden al hijo, a Macri, respondan al hijo. Sospecha lo mío, simplemente sospecha. Se reunieron los primos Macri porque el Estado federal, Macri, no obedece un fallo de la Corte. Bueno, entonces para ver la estrategia, hay una sola, agarran al procurador de la ciudad y le dicen, presentate en queja. Entonces hace un escrito antes de su señoría, me presento y expongo que el resolutorio número tal, de fecha tal, de ese cuerpo, así, está siendo desobedecido por el Estado federal al cual se le obliga a pagar determinado monto, que actualizado al día de hoy es tanto. Le pido por favor que tome las determinaciones pertinentes a los efectos de que se cumpla su resolutorio. Más o menos. No es tan complicado, no hay que preguntarle a un ingeniero. Para eso está el procurador. Títulos. Necesitan títulos. Y con esto termino. ¿Ustedes se acuerdan que una vez que salió la media sanción del Senado, explotaron las bolsas? Bueno, que el dólar se derrumbó, bueno, ese mismo día el dólar jugó 5 para arriba, 5 para abajo, o 5 para abajo y 5 para arriba, y dije, hay gente que se hizo multimillonaria, colocando dinero. Si quieres se los explico brevemente. Yo tengo 100 millones de pesos en una cuenta y le digo al banco, esos 100 millones de pesos comprame dólares en tu cueva. Porque todo banco que se precie tiene su propia cueva.
Porque mucha gente se asustó y salió a vender. Cuando el Gil vende, el vivo compra y viceversa. Bueno, desde el día que se firmó este acuerdo, es decir, que surgió la media sanción, los papeles argentinos de la Bolsa de Nueva York no paran de caer. No los bonos de la deuda, los papeles de las empresas privadas, Tenaris, Techin, Telefónica, y sigue la cuenta. Ayer cayó el 20%, porque ya no fue el día de la bandera. Viene acumulando un 42% de pérdidas desde el día que se salió la media sanción. Titulares. Cuando vos vivís de titulares, vivís de noticias espectaculares, corres el riesgo de que esas noticias espectaculares dejen de serlo. El mejor consejo que yo le puedo dar a Milei es olvídate que fuiste tuitero, como estoy haciendo yo. ¿Vieron que cada vez tuiteo menos? ¿Por qué tuiteo menos? Porque el ánimo de la gente no resiste la precognición, es decir, el hecho de que alguien les diga lo que va a ocurrir. Entonces, lo único que hago es dejar una memoria grabada con estos programas que hago para ustedes y ver dentro de X tiempo, X como una variable de incógnita, si yo tenía o no tenía razón. Mi intención es equivocarme. La razón me dice que no me voy a equivocar. Ayer me reía escuchando a Lilita. Porque Lilita dice, estos muchachos son cualquier cosa menos liberales y dio una clase magistral de historia. Este país fue hecho por el Estado en la generación del 80. Es decir, la generación del 80 ¿qué hizo? Creó el Estado. Todos los liberales que hablan de la generación del 80, de la generación del 80, ¿qué hizo la generación del 80? ¿Qué hizo Avellaneda? ¿Qué hizo Roca? ¿Qué hizo Sarmiento, Mitre? Creó un Estado. Y como necesitaba, según Lilita, un Estado con salida al mar, había que arreglar con la provincia de Buenos Aires. Yo lo que les digo es que no me genera satisfacción tener razón, pero lamentablemente la tengo. Y esto no es porque sea más inteligente que nadie, no, porque la Argentina es cíclica. Porque la Argentina, como cualquier estado preestatal que no ha salido de la comprensión de los beneficios de un estado inteligente, de gente comprometida con la honestidad de procedimientos, repite, fatalmente repite. Esta zarzuela ya la vi, se llama Luisa Fernanda. ¿Dónde vas con mantón de Manila? Ya lo vimos todo esto. Es decir, ni siquiera es un pibe con imaginación como para crear un producto nuevo desde una base que cualquier político hubiera dado 10 años de su vida por tenerla. Y un mensaje para la oposición en serio. Como esto está empezando a mostrar fisuras que no se arreglan con Poximix, va a volver a aparecer masa. Entonces, yo le diría a la oposición en serio, a los radicales, al PRO, a los radicales ya tomamos decisiones. Lo hacemos por teléfono, no hacemos declaraciones con, con el hijo de un operador como es Jonathan Viale. Pero ya tomamos decisiones políticas para el año que viene, que hay que empezar a construir ahora. Yo le diría a los amigos del PRO que es el momento de decir, hasta acá llegamos. Hicimos todo lo posible hasta el papelón para ayudar.
ya tenés la herramienta, tenés mucha suerte, avanzá, nosotros vamos a ir a donde el pueblo nos puso. El pueblo no votó a dos ministros, el pueblo lo votó a Milei en primera vuelta. Y después, Patricia, sin preguntarle a nadie, transfirió la legitimidad del voto que tuvo ella a Javier Milei. Y yo le digo que las encuestas que a mí sí me llegan, me dicen que esa es la primera gente que está desertando. Ahora, se necesita alguien que los represente. Les dejo la inquietud. Buen viernes, nos vemos el lunes. Sean buenos, pórtense bien.